Hola, como siempre, bienvenidos a este nuevo programa de Fisiología Holística. Entonces ya el día pasado casi terminamos con el órgano bazo-páncreas. Entonces hoy vamos a intentar terminar por fin este capítulo dedicado a estos órganos, o esta pareja de órganos tierra, ¿no? Entonces hemos hablado tanto de bazo en general, que hay que hacer una pequeña mención a su compañero, podemos decir, ¿no?, que es páncreas. Entonces este páncreas es un órgano que está provisto de dos tejidos distintos, pues uno es exocrino y otra parte que es endocrina. Entonces tiene un tejido glandular, podemos decir, ¿no?, un tejido glandular acinar, que es lo que elabora precisamente gran parte de la secreción digestiva. Aproximadamente, pues, puede que eche hasta más de 1 litro de estos compuestos, ¿no?, que se fundamentan o vierte fundamentalmente lo que es bicarbonato, amilasa y lipasa, amén de otros enzimas o otras sustancias como es el tripsinógeno o sus enzimas activos como es la tripsina, que ya hemos hablado en otras ocasiones, e incluso pues el quimiotripsinógeno, cuya enzima activa es la quimiotripsina. Todos estos son vertidos, lógicamente, por ese conducto hasta duodeno, y es ahí donde, o es lo que daba precisamente la característica básica para intentar neutralizar y ajustar ese pH en todo ese intestino delgado, ajustar un pH pues bastante alcalino en ese sentido, ¿no? Porque teníamos enfrente, como cuando hablábamos de estómago, esa otra pareja de órganos que daba la característica ácida, como era hígado y vesícula biliar. Bueno, pues entre ambos pues forman lo que es todos los compuestos para hacer más digeribles todos los compuestos que vamos comiendo por la boca, pues ya se va desmenuzando para que puedan ser absorbidos a lo largo de todo ese gran intestino delgado. Entonces decíamos que tanto hígado como bazo o bazo-páncreas pues tenían que estar perfectamente equilibrados para que esa digestión estuviese pues bien, ¿no?, con ese pH tan sumamente ajustado, pues que venía a ser de unos 7,5 a 8, ¿no? Todo eso en cuanto a la característica de lo que se vierte en mayor cantidad, ¿no? Gracias a ese tejido glandular que es mayor o se produce más en la cabeza de ese páncreas, ¿no? Pero también hay una parte muy importante, como es ese tejido endocrino, que se forma precisamente en esos islotes de Langerhans, que, bueno, otra característica es que están mucho mayor, cuantitativamente hablando, en el cuerpo y en la cola, y que segregan pues unas sustancias por distintos tipos de células. Entonces hay unas células que le dicen alfa, que son las que segregan precisamente la insulina, unas células beta que segregan glucagón, y luego hay otras células gamma que tienen una característica que depende mucho de las necesidades del organismo, pues son capaces son como unas células madres, ¿no?, de tal manera que ante unas necesidades de ese organismo son capaces de transformarse en células alfa para segregar insulina o unas células beta para glucagón, ya digo, según las necesidades, pero que también tienen una característica, es que segregan fundamentalmente gastrina, que es lo que sirve precisamente para todas las secreciones y para aumentar mucho la motilidad del intestino. Entonces está claro que gracias a tanto la insulina como el glucagón son fundamentales, vitales, dirían, para los metabolismos de hidratos de carbono, de grasa y de proteínas, de tal manera que la diferencia es que insulina es lo que ayuda o almacena estos compuestos, y el glucagón lo que hace es promover el catabolismo de estos mismos compuestos. Entonces está claro que hay una enfermedad desde siempre, parece ser, que
como es la diabetes, una enfermedad pues incurable, digamos, por parte del médico, ¿no? Entonces, desde siempre, una enfermedad sistémica y de muchísimos síntomas, ¿no? Que afecta ya pues a todos los órganos, dando pues un montón de disparates y síntomas muy disparatados y por supuesto, bueno, pues que más que menos poniendo en serio peligro pues las partes más vitales de ese organismo enfermo o ese organismo que ha sido acreedor, digamos, de esa diabetes. Y digo acreedor y luego lo explicaremos, ¿no? Entonces, cuando con esa falta de insulina es lo que acarrea precisamente esa diabetes, porque lo que hace es que no hay transporte de toda esa glucosa hasta el tejido muscular y hacia el tejido adiposo. Incluso pues, se ven afectados pues, muchos órganos, ¿no? Como es el riñón, pues se afecta hígado, se afecta el aparato cardiovascular y se afectan pues, muchísimas más cosas, ¿no? Y en hígado fundamentalmente lo que ocurre es que se produce la imposibilidad de pasar precisamente de esa glucosa a ese glucagón, ¿no? Donde se almacena e incluso donde promueve todos los catabolismos según las necesidades, ¿no? Y también es capaz de inhibir por esa afectación hepática precisamente la nueva formación, la glucogénesis, la nueva formación de esa glucosa. Entonces es lo que, en definitiva, al torrente circulatorio se van a verter mucha más cantidad de glucosa, con lo que va a dar esas glucemias o esas basales, ese aumento de esa glucemia cuando hacemos esas mediciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre esa diabetes, ya decimos que cuando vamos pasando ya a esa teoría de los 5 elementos, pues bueno, siempre se dice en medicina natural que esta diabetes, que en el fondo lo que significa es orina dulce. Precisamente esa orina dulce por el fracaso renal, ¿no? Fundamentalmente aquí estamos bazo, páncreas. Entonces, en ese sentido, claro, estos elementos tierra, por supuesto que han fallado, ¿no? Pero aquí tenemos riñón, vejiga. Este elemento agua también ha fallado fundamentalmente. Ahí está el gran conflicto, ¿no? Fundamentalmente entre lo que es elemento tierra y elemento agua. Entonces, ambos dos, por supuesto que han fracasado. El riñón, porque ya no tiene esa capacidad para reabsorber esa cantidad de azúcar tan sumamente grande que hay en sangre por el fallo, fundamentalmente. Pues por supuesto el tema de insulina, ¿no? Y el fracaso metabólico de casi todos los principios inmediatos, Eso por un lado. Y por supuesto en este riñón, ante la imposibilidad de reabsorber esa excesiva cantidad de sangre que tiene que pasar por fuerza por ese riñón, cuya función era pues limpiar la sangre y recoger todas las sustancias que son buenas o son necesarias para el organismo, ¿no? Pero claro, aquí en ese sentido pues hay muchos más órganos, ¿no? Entonces, fundamentalmente, vamos a hablar de hígado, que también entra en danza, y por supuesto corazón e intestino delgado. Entonces, en ese sentido, ya digo que esa diabetes es una enfermedad. Decimos en medicina natural que gracias a un componente como es el componente constitucional, fundamentalmente pues podemos hablar casi siempre del que le toca la China, ¿no? Ese positivo menor, ¿no? Que esa enfermedad, gracias a que este bazo, cuando emocionalmente pues cae fundamentalmente en muchas obsesiones o usa demasiado su inteligencia,
o sea, pensar. Entonces ya se da un momento en que este bazo y este páncreas falla, unido a que en esta constitución, fundamentalmente en ese positivo menor, está fallando ya porque tiene ya de nacimiento, por su constitución que le han dado sus padres, ese riñón suficientemente flojo, pues llega un momento en que se desarbola y aquí tenemos el conflicto entre estos dos pareja de órganos, ¿no? Bueno, es una explicación muy sencilla, ¿no? A pesar de que, bueno, pues tanto en medicina natural con acupuntura desde una enfermedad tan sumamente antigua, es una enfermedad que se busca el propio hombre, en ese sentido, bueno, ayudado por muchísimos factores, ¿no? Entonces, ¿es una enfermedad sistémica? Por supuesto que sí, en el sentido de que afecta, como iremos viendo, a muchísimos órganos y da una cantidad de síntomas terribles, ¿no? Pero fundamentalmente, desde medicina natural siempre se ha dicho que es una enfermedad incurable por el médico o por el acupuntor. En medicina moderna, a pesar de los grandes estudios que se han ido haciendo, y bueno, y mirando desde la más pequeña arteriola y buscando pues cualquier compuesto, unos estudios impresionantes, sigue siendo una enfermedad incurable. Excepto porque se ha inventado o se llegó a descubrir, a sintetizar incluso, pues esa insulina, que es lo que ayuda a que ese diabético, ese excesivo pensador y flojito de riñones fundamentalmente y flojo de hígado también por esa constitución precisamente, pues puede seguir tirando y puede seguir viviendo con cierta calidad de vida, ¿no? Pero esto es gracias a esa medicina moderna, ¿no?, que todos conocemos. Por esa medicina natural, este enfermo es incurable por el médico, sino que es el enfermo el que se tiene que curar. ¿Cómo? Precisamente, ya estamos hablando, el típico diabético, si ustedes, bueno, todos conocemos alguno, e incluso, aunque sea en familia pues un poco lejana, pues siempre nos ha tocado, pues eso, ¿no?, pues tener algún enfermo diabético. Entonces, ¿cómo son estas personas? Independientemente de esta diabetes por afectación, lo que se dice una diabetes lipopletórica, ¿no?, la que está acompañada siempre con esa obesidad, con ese trastorno de las grasas, con ese trastorno de hidratos de carbono, etc., que ya hemos visto en otros programas anteriores. Pero ese enfermo, ese diabético tan sumamente delgado, con esa constitución típica de ese positivo menor, pues es una persona muy pensadora, impaciente desde siempre, vamos a llamar inteligente, o con una inteligencia bastante grande, ¿no? Una persona muy pensadora, muy impaciente, con muchísima preocupación y ambición. Ambición, lógicamente, yo qué sé, de hacerse rico sin darle un palo al agua, ¿no?, en ese sentido, siempre usando mucho su cabeza y sin usar su cuerpo físico, ¿no?, pues para trabajar haciendo hoyos, que sea, ¿no?, hoyos, haciendo un buen trabajo físico, ¿no?, que mientras, en el sentido de que cuando estamos, yo qué sé, descargando camiones o haciendo hoyos en la tierra o cultivando un campo, haciendo verdaderos trabajos físicos, esta cabeza o este bazo ya es capaz de estar más tranquilo, ya no está pensando tanto. Mientras tanto, lógicamente, con ese esfuerzo físico, toda esa musculatura se está moviendo, va a tranquilizar, por supuesto, ese hígado, esa preocupación ya no va a estar tan grande, ¿no? O incluso esa ambición, pues bueno, yo voy a ser más rico pues haciendo, yo qué sé, pues rayando una viña, y por cada viña pues me dan 100 pesetas y así voy a rayar 100 viñas al día y así voy a ganar pues tanto dinero, ¿no? En ese sentido, pues por supuesto que estas cosas van a estar un poco más tranquilas, ¿no? Entonces, que aunque sabiendo que estamos
con estas dos parejas de órganos completamente afectados, hay que hacer un tratamiento, por supuesto, con agujas y con los medios que tengamos para estos dos órganos, pero lo fundamental, esto por parte del acupuntor, digamos así, ¿no? O por parte del médico, pero eso es una pequeña cantidad, eso no tiene absolutamente ninguna importancia, porque mientras él tenga pues esas preocupaciones, esa ambición, esa impaciencia con este riñón, no va a ser capaz de estar controlando a ese corazón, pues va a estar mucho más nervioso y, por supuesto, mucho más alterado. Entonces va a estar dando vueltas a la misma canción siempre y, por supuesto, esta diabetes, como ese regalo por esta forma de estar, pues por supuesto que eso no lo va a poder curar nadie o no se va a poder tranquilizar y estos dos órganos no se van a recuperar bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos decir que ese paciente diabético pues tendría que estar viviendo o tener una vida pues como un toro, y digo porque un toro, pues un toro suelto o salvaje, ¿no? En ese sentido, solamente estar preocupado por trabajar físicamente, eso muchísimo, vamos a poner aquí con 3 flechitas hacia arriba, trabajar, no estar preocupado no tener ambición, a no ser que sea su trabajo y que le dé su propia calidad de vida, preocuparse en dormir bien, usar la noche para dormir precisamente, y trabajar precisamente para comer masticando, vamos a poner así, elevado a n, a infinito. Si está trabajando físicamente mucho, pues para poder comer masticando un número infinito de veces. Entonces, en ese sentido, gracias a una pequeña ayuda en ese sentido, es el enfermo el que va a tener su propia autocuración. Entonces, evidentemente, todos sabemos, y los congresos que se han hecho y se harán, y los estudios y preliminares y no sé qué, y no sé cuántas, o por más cantos que le metamos a un enfermo, a ese diabético, lo que normalmente se le acarrea es tener mucha más obsesión. Entonces, no sé si ustedes, por la proximidad que puedan tener con ese conocido diabético, es una persona que está completamente obsesionada. O bien por la mañana, para darse ese picotazo en el dedo, para hacerse una glucemia basal, o para medírsela todos los días, o para inyectarse en esa barriga pues esa insulina. Pues en ese sentido lo que hace es estar retroalimentando precisamente esa debilidad de ese bazo que ya está cargado. Por supuesto que luego eso le va a producir un trastorno mayor en riñón porque va a estar todavía más quemado, ¿no? En ese sentido también es cierto que, bueno, gracias a esa insulina pues el enfermo pues puede seguir viviendo pues una moderada larga vida, ¿no? Con cierta calidad de vida también, eso es cierto, pero cuanto más insulina estamos metiendo desde el exterior, lógicamente aquellas células alfa pues se van a estar atrofiando cada día más, en el sentido de que, bueno, si decimos que este bazo está vago, o este páncreas, bazo páncreas, cuando siempre nos referimos, por no decir tantas cosas, ¿no? Cuando este bazo páncreas ya recibe ayuda del exterior, lógicamente el producto interior ya, o los productores interiores pues ya se echan más a la bartola, de tal manera que esas células alfa que decíamos, las productoras de esa insulina, lógicamente pues van a estar cada día más vagas y van a acabar atrofiándose, ¿no? De tal manera que llegará un momento en que el cuerpo o esas células van a ser incapaces de segregar absolutamente ni
medio miligramo de esa insulina tan sumamente importante, ¿no? Entonces, uno de los mejores tratamientos precisamente para esa diabética, para ese diabético, reside en su propia forma de ser, o cambiar un poco en ese sentido, con esa forma de pensar y un poco esa forma de ser, ¿no? Porque lógicamente, bueno, pues este diabético, pues para, yo qué sé, pues es una persona que, bueno, pues estas características, ¿no? O sea, pero características de las pacientes que conozco y luego personalmente las personas que yo haya podido conocer en ese sentido, pues por supuesto que están dentro de este patrón, ¿no? Unas personas muy pensadoras, muy ensimismadas, muy preocupadas, muy serias, muy elegantes, muy caballeros aparentemente, pero que, bueno, en ese sentido, pues con sus grandes problemas, ¿no? Hombre, para la gente que puede tener alrededor, bueno, pues es un paciente que es chollo, ¿no? Porque un paciente muy pensador, muy inteligente, muy preocupado, muy ambicioso, pues un poquito nervioso, inquieto, hombre, eso para una persona que tiene al lado, pues puede ser incluso, pues, una gran persona, ¿no? Aunque sea esté enfermo, pero él, como enfermo, teniendo todo este patrón, pues ya tiene la vida un poco bastante limitada, ¿no? Entonces, quizá romper un poco con todas estas cosas y esa mejoría, esa calidad de vida, de verdad, quizá pasa por ahí, ¿no? Entonces, ya hemos dicho muchísimas veces que quizá ese paciente diabético empezó su enfermedad por su nerviosismo, que incluso lo hacía masticar muy pocas veces, quizá por eso. Entonces, miren ustedes, independientemente de las 3 P's, ¿no? que conforman esta enfermedad de las diabetes, pues la polidipsia, la poliuria, etcétera, etcétera, pues sobre todo en ese hambre que estos enfermos tienen, ¿no? Este hambre leonina. Dicen que es porque, pues, el centro del apetito está muy estimulado, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo estas personas, estos diabéticos, comen como los pavos, tragando, y siempre han comido así desde que nacieron, prácticamente, ¿no? En el sentido de que engullían la comida, no la masticaban absolutamente para nada, ¿no? Por eso